Capítulo 10 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Este estudio lo titulamos La arrogancia, la idolatría de Israel, como una referencia justamente a la idolatría en la que el Israel de hoy pudiera caer. Y que como referencia Pablo nos va a llevar precisamente a los acontecimientos del desierto, en aquella generación que no vio la tierra prometida. Desde el capítulo 8 del apóstol Pablo introduce el tema de la idolatría y hemos entendido que en el contexto de un creyente fiel a Dios, la idolatría es en realidad una conducta ligada al espíritu de las personas. Y en consecuencia se reproducen hechos tangibles que demuestran que sus vidas de esas personas en realidad no se encuentran gobernadas en su totalidad por el Dios de Israel. Entonces, si está ligada al espíritu de las personas, ¿qué pasa con aquellas personas que no viven conscientemente de su espíritu? Lo que pasa con un gentil, a diferencia de un creyente, o lo que debería ser un creyente, es que un gentil normalmente se mueve por sus instintos, vive bajo sus instintos, es gobernado por sus instintos. Y no tiene conciencia de la condición de su espíritu, de su vida espiritual. Un creyente debería ser consciente de su vida espiritual. Pero cuando un creyente, que se dice creyente, deja de tener conciencia constante durante toda su vida de la condición de su espíritu, está en franco peligro de en un momento estar en idolatría por causa de las mismas razones por las que Israel allá en el desierto efectivamente fue juzgado por el Señor. Bajo este contexto es que Pablo coloca en un nivel superior el amor al prójimo antes que nuestra libertad, la libertad que tú y yo podemos tener, que es por el conocimiento de la ley. Lo cual, desde luego, esto es equivalente a una supuesta, no debería ser una permisibilidad para no ser obedientes al Señor. Aquí entra lo complicado, lo delicado del asunto. Pablo nos ha estado hablando acerca de lo que él incluso se pone como ejemplo, se hace como judío para llegar a los judíos, se hace como gentil, no es que sea un gentil, o no es que se convierta en un gentil, o que haga las cosas de un gentil, pero se hace como para tener una empatía. Ese fue el propósito de Pablo, y nos enseña de esa manera, pero sin perder de vista que nuestra fidelidad a Dios no debe cambiar jamás. Y es aquí donde muchos se confunden y en un momento dado pueden caer en el error, en un error de descuidar su santidad, ¿sí?, con el pretexto de acercarse a aquellos en un momento dado que pudieran ser más débiles. Si realmente tienes esa capacidad, si consideras que eres maduro en la fe, debes tener mucho cuidado entonces de no caer en ese error. Es por ello que Pablo, poniéndose él mismo de ejemplo en el capítulo 9, en el capítulo anterior, habla de los derechos que él como apóstol tuvo en un momento dado, pero que por amor al evangelio había decidido no hacer uso de dichos derechos, solo con el propósito de no ser tropiezo. Hablando del tema de los siervos, que hacen uso del derecho para ser mantenidos por las iglesias, por ejemplo, que desde entonces se daba este aspecto que él juzgó también. Así es de que en este capítulo Pablo nuevamente se enfoca en el tema de la idolatría, que es la actitud que causa la rebelión en contra de la voluntad del Padre. Tu actitud
las decisiones que tú tomas en tu vida y que no están alineadas a la voluntad del Padre. Pero tú dices, yo pienso que es lo mejor. Ahí está la idolatría. Ahí está tu idolatría, que es justo lo que sucedió con Israel desde aquel entonces. Es la esencia de la idolatría, tú mismo. Así es de que cuando lo consideramos de esa manera, wow, tú puedes decir, bueno, puedo estar preparándome para celebrar la Pascua, pero continúo tomando decisiones por mi propia voluntad. Terrible, terrible. Así es de que Pablo apercibe a los creyentes de no caer en este error, en el mismo error en que cayeron los antiguos en el desierto. Justo en este capítulo lo voy a mencionar, porque tenían vidas que siempre reflejaron esa actitud de idolatría. Siempre estuvo en sus vidas el aspecto, la decisión de querer ellos imponer su propia voluntad. El deseo de hacer ellos lo que consideran mejor siempre. Así es de que nunca, en sus vidas de ellos, nunca se fue Egipto. Egipto siempre estuvo en sus mentes. Y por supuesto tuvo implicaciones en sus vidas. Hoy, tú quizás hace mucho tiempo ya hiciste tu bautizo en el nombre de Yeshua. O quizás ya rectificaste ese aspecto en lugar de andarlo haciendo en el nombre de algún rabino que se inventó por ahí que tienes que hacerlo de una forma, 7 veces, rezos, etcétera, etcétera. Quizás ya rectificaste ese error y ahora sí lo hiciste en el nombre de Yeshua. Aquí Pablo también va a mencionar eso. Va a mencionar que aquellos israelitas que salieron de Egipto fueron bautizados en Moisés. Literalmente así lo dice Pablo. Porque Moisés era el enviado de Dios. Hoy tú y yo tendríamos que estar bautizados en Yeshua. Así es que por eso hablo de que si ya rectificaste, pues bueno, vas a entender un poquito mejor de qué estaba hablando el apóstol Pablo, porque a continuación va a hablar de esta experiencia del pueblo de Israel en el desierto para ilustrar el principio de tener la capacidad de desechar cualquier cosa que se interponga en tu camino como creyente, hacia tu meta, hacia la vida eterna. No permitas que nada se interponga en este camino. Dice desde el versículo 1, 1 Corintios 10, 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Aquí comienza recordándoles aquella ocasión en que la nube siempre acompañó a Israel, protegiéndolos del sol, porque en realidad aquella nube era la presencia de Dios, el Señor que abrió el mar para que Israel pasara en seco, en medio del mar, con tal de liberarlo de la muerte en manos de Faraón. Eso fue impresionante. Y les recuerda aquel acontecimiento. En ese momento Pablo comienza diciéndoles, recuerden eso. Recuerden el poder de Dios. Verso 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, en el mar, en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Veamos las explicaciones de esto que está diciendo Pablo. Notemos que Pablo menciona el bautizo y lo aplica al pueblo de Israel que atravesó el Mar Rojo, que en aquel entonces, y así que lo que Pablo está diciendo es que de la misma manera en que el bautizo para el pueblo de Israel en aquel entonces debió significar la libertad, no solamente física, sino también en su mente, al mismo tiempo un cambio en sus vidas, en todos los sentidos, un cambio que debía caracterizarse por la obediencia a Dios. Por eso Pablo
dice que Israel fue bautizado en Moisés en aquel entonces. Eso es justo lo que significa el bautizo hoy para ti y para mí. Hoy en día, para ti y para mí, cuando nosotros nos bautizamos, lo hicimos en Yeshua, con todas sus implicaciones. Y el propósito es justo sumergirnos en el agua como un simbolismo, ¿sí? Ya lo hemos analizado, ya lo hemos hablado, es un simbolismo el agua, pero que representa que morimos. Cuando nosotros sumergimos, ¿sí? No respiramos, estamos totalmente dentro. En ese momento estamos representando una muerte, literal, una muerte en el espíritu. Morimos a nosotros mismos en ese momento. Y al salir del agua, simbolizamos que a partir de ese momento habrá un cambio en nuestra vida, un cambio total. Eso significa que estamos resucitando en Yeshua. Estamos siendo bautizados en Yeshua para vida eterna. Es por ello que Pablo nos habla de los israelitas que comieron el mismo alimento espiritual, porque está hablando de la bendición que estaba sobre todo el pueblo. Dios mismo estaba con ellos en el desierto, un alimento espiritual que les proveía de milagros sorprendentes con tal de sustentarles y cuidarlos siempre. Dice el verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Y habla de la bebida, se habla de bebida espiritual, habla de bebida, y si estás hablando del desierto, estás hablando de algo que te da vida. Porque sin agua, en el desierto te mueres. Dice, y bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach, era Yeshua, el Mesías, Cristo. Así que Pablo refiere que todos los israelitas comieron el mismo alimento espiritual y también bebieron la misma bebida espiritual. Al hablar de una comida, una misma bebida, es una referencia a una misma bendición, a un mismo Dios, a un mismo Mesías. Lo que no deja lugar a otros dioses, ni a otras supuestas bendiciones, ni a otras fidelidades, como una referencia específica a la idolatría. No había lugar para ello. No había lugar para que los israelitas pensaran que ellos podían en un momento dado considerar que sus propias decisiones eran lo mejor. De eso está hablando Pablo. Verso 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿De quiénes no se agradó Dios? Pues de aquella generación que recibió toda aquella bendición, desde la libertad, desde las bendiciones, las pestes que mandó el Señor, todas aquellas plagas que acabaron con Egipto, con todo el propósito de guardar, de cuidar a Israel hasta liberarlo. Sin embargo, fueron ingratos. Y el Señor no les permitió entrar a la tierra prometida a aquella generación, por lo cual durante 40 años, aquella generación, todo el pueblo, vagaron en el desierto. Pero murieron los de aquella generación como lo estableció el Señor. Ellos no entraron a la tierra prometida. Números 14, verso 20. Entonces dijo el Señor, yo lo he perdonado. Y está hablando el momento en que Moisés una vez más intercede por el pueblo, porque el Señor iba a acabar en ese momento con el pueblo, los iba a fulminar por causa de la rebelión que se estaba dando ya en ese momento, de no creerle a Dios para entrar a la tierra prometida. Se espantaron por los gigantes, se espantaron y dijeron, y no creyeron en el Señor, no creyeron que el Señor los iba a meter y que les iba a dar la tierra. Y no solo eso, estaban a punto de apedrear a Moisés, a Aarón, a Josué y a Caleb.
y estaban ya poniéndose de acuerdo para erigir un nuevo líder que los llevara de regreso a Egipto. Imagínense, o sea, terrible, terrible la rebelión. Y entonces Moisés, o sea, el Señor estaba a punto de fulminar al pueblo y Moisés clama una vez más, junto con Aarón. Se postra ahí y a pesar de que lo iban a apedrear a Moisés, fíjense nada más lo que hace Moisés es que clama al Señor y le pide que perdone a su pueblo. Entonces dice el verso 20 entonces, de Números 14, entonces el Señor dijo, yo lo he perdonado, conforme a tu dicho. O sea, tomó en consideración el Señor las palabras de Moisés en su oración, en su clamor. Dice, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Imagínense el juicio terrible. Tanto recorrido, tantas pruebas, tantas que a final de cuentas Israel no estuvo listo, no estuvo preparado para recibir esta gran bendición, la tierra prometida. Hoy tú y yo estamos pensando en una tierra prometida y eso es la vida eterna. Eso es la vida eterna que en un momento dado nosotros consideramos que la anhelamos, la deseamos. Y efectivamente nosotros estamos considerando que todo lo que hacemos, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, una vez que nos hemos convertido a Dios, tiene ese propósito de llegar a la meta. Y nuestra meta es esa, la tierra prometida. Pero ¿qué va a pasar o qué sucede en un momento dado que tú continúas con tu vida, con tus propias decisiones y no le crees a Dios? No crees que lo que Dios te dice a través de su palabra es lo mejor para ti y para tus hijos, tu descendencia, sino que decides por tu propia cuenta. Estás haciendo lo mismo que sucedió en aquel entonces. Te estás negando esa gran bendición que Dios ya prometió, que nos prometió Yeshua, nuestro Mesías, aquella morada eterna. Y lo que estás provocando es que continúes en el desierto, dando vueltas. Y bueno, es claro entonces, porque está hablando de aquellos milagros, de todas aquellas cosas que el Señor hizo. Y es claro entonces que los milagros no cambian a las personas. Y eso es de lo que va a hablar Pablo. Porque el cambio fidedigno en las personas proviene de un espíritu y una actitud correctos delante del Señor, quien hace que los corazones sean transformados y con ello la transformación de sus vidas, las vidas de las personas. Así de que, bueno, y dice el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Bueno, efectivamente los israelitas en un momento dado codiciaron aquellas cosas que consideraban les traería bendición, les sería bien para ellos. Sin embargo, esas cosas que ellos codiciaron tienen que ver con cosas que hicieron caer al pueblo en una deslealtad a Dios. Todos aquellos, recuerden ustedes, que deseaban carne y desechaban el maná, lo despreciaban, querían lo que tenían en Egipto. De eso está hablando Pablo. Así es que, de una vez más, recordemos de lo que está hablando. Números 11, verso 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo
Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Estaban despreciando lo que les estaba dando vida, lo que les estaba sustentando. Esto, ¿qué te dice Pablo? Lo que te está diciendo Pablo aquí, que no te vaya a suceder, es esto precisamente. Lo que te sustenta hoy, lo que te da vida, es precisamente Yeshua. Dice el verso 7, ni seáis idólatras. Fíjense lo que les está diciendo a los corintios. Aquí muchas personas piensan que les está hablando a los gentiles. Eso es un error. Esta carta va dirigida a la comunidad de creyentes en Corinto. No se la está dirigiendo a las personas que estaban en el templo de Afrodita, sino a los creyentes. Y les dice: no seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿De qué está hablando? Bueno, aquí literalmente está hablando Pablo del becerro de oro. Pero ¿qué fue lo que causó la construcción de esa imagen? La actitud del pueblo de querer hacer las cosas a su propia consideración. Ellos ya habían recibido el mandamiento de no hacerse imágenes. Pero ellos lo hicieron de esta manera con todo el propósito porque ellos pensaron que de esa manera se dirigirían a Dios y honrarían a Dios, haciendo un becerro de oro. Hicieron las cosas a su manera. Entonces no te quedes con el enfoque solamente de la imagen. Fueron idólatras porque crearon una imagen, el becerro de oro. Ve más allá. Lo peligroso del tema es la actitud de las personas, que hoy en día sucede también. Estaba sucediendo en Corinto y está sucediendo hoy en día en todo el mundo, en todos lados, en cualquier comunidad de creyentes está sucediendo. Siguen haciendo las cosas no conforme Dios lo dijo, sino conforme lo dice el hombre que consideran que es mejor. Hoy dicen, en la Biblia tú no puedes encontrar, jamás vas a encontrar que ni Moisés, ni Yeshua, ni los apóstoles enseñaron a celebrar Hanukkah. Pero hoy en las comunidades de creyentes, que yo no dudo que amen al Señor, siguen haciendo lo mismo. Siguen celebrando cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Es decir, hoy están ya por celebrar Purim, el pueblo judío. Pues también les enseñan a las personas, a los creyentes en Yeshua, algo que no tiene nada que ver con Yeshua, y celebran Purim. Y no nos engañemos. Y no se engañen más bien quienes dicen que es una fiesta bonita y que porque tiene que ver con el libro de que porque es, pretextos siempre va a haber muchos, ¿no? Lo cierto es que tú que dices ser creyente en Yeshua, comenzaste a celebrar Purim, comenzaste a celebrar Hanukkah a partir de que te lo enseñaron. Pero no porque venga previsto en la Escritura. Continúas haciendo las cosas, continúas llevando tu fe, continúas llevando tu vida de fe a tu manera. Es lo mismo que el mismo error que tuvieron los israelitas en aquel entonces, es lo mismo que está percibiendo Pablo. La actitud de idolatría está hoy inmersa en todos lados. Por eso hablo de tener muchísimo cuidado en la conciencia de nuestro espíritu. Cada quien, ¿cómo realmente estamos haciendo las cosas? ¿Qué estás haciendo en tu vida de fe?
que es tu vida realmente, la que vives. Y como lo dijo en aquel entonces, Pablo continúa diciéndonoslo hoy. No seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Así es de que, y luego dice, verso 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. El apóstol Pablo también aquí ya está refiriéndose a otro evento de idolatría en el que cayó Israel. Al consultar a Baal, peor, y en que los hombres en aquel entonces literalmente fornicaban con mujeres madianitas, y por lo cual Dios mandó a Moisés que fueran ahorcados los principales del pueblo. De hecho, esto lo vemos ahí redactado en Números capítulo 25. Así es que Dios ordenó a Moisés que mataran a miles de israelitas que habían caído en ese terrible pecado de idolatría. Dios ordenó la muerte literal de todos aquellos idólatras. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? ¿Hoy en día se están muriendo los idólatras? No, simplemente hay una muerte espiritual. Y eso es lo más delicado, lo más grave, porque al final de cuentas, todo aquel que dice que cree en el Señor, todo aquel que está anhelando la vida eterna, con una muerte espiritual, simplemente no la vas a alcanzar. Verso 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Pablo literalmente también está citando otro acontecimiento que fue el momento en que Israel se quejó del maná y lo llamó un pan liviano. Dice, o sea, despreciando el maná. Porque dice que estaban fastidiados. Así que Dios les envió serpientes para que los mordieran. Y los israelitas comenzaron a morir. Y bueno, aquel evento también lo estudiamos en Números, en donde analizamos las implicaciones simbólicas de aquella serpiente de bronce que levantó Moisés con el propósito de que aquellos israelitas que estaban muriendo por las serpientes, que al mirar esa serpiente vivirían. Y vimos toda la implicación simbólica, profética de la cruz, lo que sucede hoy en día. Así es que les invito para que acudan a ese estudio también, muy interesante, muy interesante. Y dice el verso 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Este evento es una referencia a la rebelión de Coré, y que al día siguiente en que Dios hizo que la tierra se tragara a los rebeldes, algunos acusaron a Moisés y a Aarón de matar al pueblo, y por eso comenzaron a morir muchos. Pero una vez más, por la intercesión de Moisés y Aarón, cesó aquella mortandad. Dice el verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, aquí, mucha atención, esto es para nosotros. Todo aquello aconteció como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa que esté firme, mire que no caiga. No importa que tú digas que estás en el mejor ministerio del mundo. Si piensas que estás firme, mira que no caigas. Esa es una exhortación que hace Pablo para todos, sin excepción. Aquí el apóstol Pablo advierte diciendo que el que piensa que esté firme, mire que no caiga, porque la enseñanza del apóstol Pablo continúa en el contexto de los débiles en la fe también, y aquellos que sintiéndose fuertes o maduros en la fe, pues pueden llegar a caer en el pecado por la influencia de aquellos que aún no están firmes en la convicción de su fe. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo menciona todos aquellos acontecimientos. Fueron ejemplos para que nosotros aprendamos y no caigamos en los mismos errores. Y el punto más delicado de esto que está abordando aquí el apóstol Pablo tiene que ver con esta línea tan delgada
que existe entre la ignorancia y la idolatría. Aquel que es creyente, que conoce la ley, que conoce la escritura, que conoce al Señor, ya no puede argumentar ignorancia. Es idolatría. El conocimiento te adjudica responsabilidad. No es lo mismo que un gentil. A un gentil le asiste la excusa de la ignorancia. Ok. Y el Señor es comprensivo, paciente, pero contigo, que ya conoces la ley, eso es otra cosa. Eso es idolatría. Y tú puedes decir, el Señor es paciente, me va a comprender. Pues más vale que te pongas las pilas, porque el Señor, quédate en la tarde, el estudio de la tarde, para que tú te des cuenta del grado de ira que tuvo el Señor a punto de destruir a Israel por causa de este detalle, de este pecado, la idolatría. Dice el verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si el apóstol Pablo dijo que todas aquellas cosas que se escribieron con el propósito de que nosotros estemos advertidos de lo que nos puede suceder, pues esto significa que el objetivo de todo creyente, tu objetivo tuyo y mío, es conocer la Escritura. Y no solo conocerla, sino recordarla constantemente mediante la meditación permanente durante toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque conforme vas aprendiendo, vas madurando, y conforme vas madurando, lo que ya aprendiste, lo aprendes mejor. Por eso Pablo dijo, cualquiera que piense que sabe algo, en realidad no lo sabe como debería saberlo. Que sea una premisa permanente de tu vida. Y eso te va a mantener constantemente meditando en la Escritura, forzosamente. ¿Y qué crees? Lo más sorprendente, lo más maravilloso, es que lo vas a confirmar. Efectivamente, cada vez que vuelvas a leer Génesis, cada vez que vuelvas a estudiar Éxodo, Levítico, cada vez que vuelvas a leer cada libro de la Escritura, vas a decir, esto no lo había considerado. El Señor te lleva de escalón en escalón. En los versículos anteriores Pablo está citando diversos acontecimientos que quedaron escritos, y esto es justo la razón por la que Pablo jamás pudo haber enseñado fuera del contexto de la palabra de Dios. En consecuencia, toda interpretación que erróneamente se pretenda adjudicar al apóstol Pablo, en donde se mezcle la tradición del pueblo judío, que era su pueblo, el pueblo de Pablo, es un garrafal error. Porque como ya lo hemos constatado, sí, ya lo hemos visto en otros estudios, Pablo jamás empleó el vasto conocimiento de hombre con el que él contaba. Era un hombre muy instruido en todo el conocimiento de la religión judía, de todos los mandamientos, la halajá judía. Él lo conocía perfecto. Y también conocía la Torah, por supuesto, siempre. ¿Sí? Pero Pablo jamás empleó este vasto conocimiento con que contaba para predicar el Evangelio. Sino que Pablo predicó solo lo que su mandante le ordenó. ¿Quién fue su mandante? Jesucristo, Yeshua. ¿Por qué? Porque le dijo, lleva mi nombre en presencia de gentiles y reyes, ambos de los hijos de Israel. Mi nombre, mi enseñanza. Lleva mi enseñanza. No andes llevando la enseñanza de los que yo critiqué duramente, de mi pueblo. Pablo desechó toda aquella enseñanza.
Tuvo que haberse purificado de todo aquello para que su enseñanza de Pablo, la que te dejó a ti y a mí, fuera una enseñanza pura del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Así es de que le dijo el Señor a Pablo, lleva mi nombre a todos estos. Y si su nombre es Yeshua, que es un nombre hebreo, transliterado como Jesús, en griego, el nombre original Yeshua. ¿Qué significa Yeshua? Libertad. Libertad implica ser libres de los yugos de los hombres. Entonces, lo único que pudo haber expresado Pablo como enseñanza de la palabra de Dios, que se escribió como ejemplo para las generaciones venideras, fue precisamente eso. Que seas libre de tu propio yugo, de tu propia arrogancia, de tu propia esclavitud, de tu propia idolatría. Sé libre, y lo único que te va a liberar es tu obediencia a Él. Verso 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y fíjate cómo lo dice, qué expresión utiliza Pablo. Huid de la idolatría. No te dice, ten cuidado, considérala. Huye, o sea, como diciendo, vete de ahí. Hablando de la actitud que podríamos tener. Sin duda el contraste del pecado de la idolatría tiene que ver con el evento por el que Dios comenzó a matar a los israelitas y que Moisés tuvo que hacer aquella serpiente de bronce que les comentaba. Y entender ese simbolismo pues nos permite comprender que el único camino para vivir y no morir es llegar a comprender la cruz. Mirar la cruz, no solamente mirar y saber que ahí estuvo Jesucristo, no. Comprender todas las implicaciones espirituales tremendas que tuvo la cruz. Eso es lo que te va a permitir tener una vida en el Espíritu. La rebeldía es como el pecado, lo que comentaba hace un momento, aquel profeta, lo que comentó en aquel evento de desobediencia del rey de Israel, terrible, ¿sí? Dijo el profeta que el pecado es la rebeldía es como el pecado de adivinación. Y la obstinación, la terquedad, la arrogancia, ¿sí?, que se encontraba en Israel, fue como pecado de idolatría. Ahí está la actitud, identificada por el profeta Samuel. Y por lo cual el pueblo solo tuvo la oportunidad de vivir a través de la serpiente de bronce que eligió Moisés. En ese sentido, al considerar a Israel que el pan que le fue dado del cielo le era un fastidio, el maná, pues comenzaron a morirse por causa de las serpientes. ¿Y qué representa la serpiente? Pecado. Juan capítulo 6, verso 31. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Fíjate lo que dice Yeshua, cómo lo expone. Dice, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Aquí te está diciendo, fíjate las palabras de Pablo. Primero está mencionando, ¿sí?, estamos hablando de aquel evento en donde los israelitas despreciaron el pan, es decir, despreciaron lo único que les sostenía en vida, el maná. Y fíjate las palabras de Jesucristo. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Está hablando de Él,
el verdadero pan del cielo. ¿Y qué sucedió una vez más en Israel? Lo estaban despreciando, lo estaban desechando. Verso 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Verso 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. Aquí me tienen. Escúchenme, hagan lo que yo les digo, no me desprecien. Pero tú lo desprecias y andas celebrando Purim, andas celebrando Hanukkah, andas celebrando una serie de cosas y andas con tus tradiciones aprendiendo a hacer todo aquello que continúan embelesados en enseñar a los débiles, aquellos por los que murió Jesucristo. Y lo único que están haciendo es hacer que se confundan, que se pierdan, que se fastidien y se regresen al mundo. Es lo que está sucediendo con mucha gente. Se cansa de la religión, se cansa de tantos rituales, tanto que les enseñan a guardar, despreciando el pan que vino del cielo. El pan del cielo aquí lo tenemos. Vivamos de él. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y está haciendo una referencia a la sed que que aquellos pudieron haber tenido en el desierto. Y que el agua que les daba Dios. Hoy tu sed en este desierto, en el mundo, es saciada solamente por Él. Una vez que te enamoras de Jesucristo, tu sed es saciada. Vives plenamente. Esa es la razón por la que el pueblo tuvo que haber mirado a la serpiente. Por eso, y hoy es la cruz, aquella serpiente en el desierto, con entendimiento, tuvo que haberla mirado con un entendimiento de lo que implica la cruz. Rechazar la cruz también debe advertirte de eso. El pan que vino del cielo. Esa es la vida que nos fue dada, y aceptar y entender que vivimos porque Él cargó nuestros pecados es empezar a entender la cruz. Yeshua, al haber sido crucificado, se hizo pecado, que es justo lo que representa aquella serpiente que levantó en bronce Moisés. Así que el pecado estaba matando a Israel, las serpientes que andaban picando a los israelitas. ¿Qué es lo que te está matando hoy? ¿El pecado? Tienes que mirar la cruz. ¿Y qué sería lo único que salvaría a Israel de aquellas serpientes? ¿Y qué sería lo único que salvaría a Israel del pecado? Ir a la cruz con entendimiento. Números 21, recordemos esto. Después, verso 4, después partieron del monte de Jor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá.
Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Está claro, ¿no? Está claro esto que quiso Dios que aprendiera el pueblo y que aprendiéramos tú y yo. La palabra hebrea para ardiente que se menciona, que dice Dios, hasta una serpiente ardiente, es la palabra hebrea saraf, que se traduce como bronce literalmente y por su color. Y por ello vemos que en el versículo 9 dice que Moisés hizo una serpiente de bronce, que en el hebreo es la palabra de hochet, que literalmente se traduce como cobre, algo hecho de ese metal. Así es que deducimos que aquella serpiente que hizo Moisés fue de cobre, de bronce, y esto es muy interesante porque el simbolismo bíblico tiene que ver con juicio. La palabra mirar, por otro lado, cuando dice aquel que miraba a la serpiente vivía y no moría por el pecado, por la picadura de serpiente, la palabra hebrea es la palabra ra'a, que significa mirar con intelecto. O sea, mirar con inteligencia, con razonamiento. Así literalmente se traduce. Entonces, estamos viendo que se trata de entender, de comprender la cruz, con todo el propósito de llegar a la profundidad del propósito divino que tuvo Dios para ese hermoso sacrificio. Verso 15 dice, regresamos a 1 Corintios 10, 15, verso 15, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre del Mesías. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo del Mesías. Wow, y aquí Pablo nos lleva directo a la Pascua. O sea, el punto medular de toda conversión, tu conversión, mi conversión, nuestra fe, el inicio de todas las cosas. Pesaj. La copa de bendición que bendecimos, de la cual está hablando el apóstol Pablo, es una referencia a la copa que representa la sangre del Mesías y que es el mismo Mesías, Yeshua, refiere en la Pascua antes de ir a la cruz. Mateo 26, a partir del verso 26, dice, y mientras comían, tomó Yeshua el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Vamos a poner atención aquí, para también ir corrigiendo algunas cosas que quizás aprendiste en un momento dado, pero en un contexto distinto. Esa es la razón por la que bendecimos la copa de la cena de Pesaj, ¿sí? Ya que su sangre, que es la sangre del Cordero, por esa sangre nosotros somos libres de la esclavitud del pecado, somos libres de la idolatría. Por eso resulta absurdo, ¿sí?, totalmente fuera de lugar, fuera de contexto, hablar de 5 copas en un momento que todo creyente debería estar conectado con el Hijo de Dios. ¿Sí? Y lo que Él mandó que hiciéramos, dijo, hagan esto en memoria de mí. A pesar de algunos que neciamente alteran pasajes y contexto de las cartas del apóstol Pablo, él no pudo referirse a 5 copas de las que habla el judaísmo, la religión judía.
Porque esa copa de la que habló Yeshua representa el nuevo pacto. Algo que no tiene ninguna conexión con supuestas 5 copas que se colocan en la mesa del Seder de Pesaj en el judaísmo. Finalmente, el apóstol Pablo y por supuesto Yeshua no enseñaron la tradición judía. Ellos solamente enseñaron la Torá. Dice el verso 17 de 1 Corintios 10, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Fíjate qué importante lo que está diciendo Pablo aquí, Pues todos participamos de aquel mismo pan. Por ello Yeshua partió el pan. Fíjate aquí. Por ello Yeshua es que parte el pan y lo dio a sus discípulos. Es decir, del mismo pan comieron todos. Pero esto que hizo Yeshua nunca jamás tuvo que ver con la tradición del pueblo judío. ¿Sí? Eso es una mentira que se ha enseñado con independencia de que en el Medio Oriente, no solamente Israel, sino los árabes, turcos, etcétera, los palestinos, tienen esa práctica. Es una práctica cultural de comer del mismo pan, comer al centro, etcétera. Es una práctica cultural. Pero hay que separar las cosas para poder entender el sentido real por el cual Yeshua parte un pan y lo da a sus discípulos y de ese mismo pan comen. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Siendo uno solo el pan, como una referencia didáctica para que entendamos lo que es la iglesia de Jesucristo en todo el mundo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un solo cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Todos participamos de Jesucristo, todos somos de Yeshua. En ese sentido es que da el pan. Pero cuando te sacan de que es una práctica de los israelitas o del judaísmo y que por esa razón lo hizo Yeshua, es una mentira. No lo hizo por eso. Y Pablo te lo está confirmando. Te está confirmando que no lo hizo por eso, sino que lo está haciendo con todo el propósito de que didácticamente entendamos por qué a través de ese ejemplo que hizo Yeshua, debemos entender que somos parte de su cuerpo, de su iglesia. Así que no desviemos el contexto real de lo que hizo Yeshua en aquel entonces con sus discípulos. Siendo un solo pan, que es Yeshua, nosotros, aunque seamos muchos, somos parte de un solo cuerpo, somos el cuerpo del Mesías. Por cuanto que participamos del mismo pan. ¿Qué significa esto? Tú comes lo que Él te da. Pero si yo como lo que Él me da y tú comes lo que te da el judaísmo, que no es el pan que dio Yeshua, porque ellos rechazaron al Mesías y lo rechazan aún, pues estamos comiendo panes distintos, ¿no te parece? Hay que usar un sentido lógico, nada más. ¿Qué compartes? ¿Qué pan compartes? De ese pan que ya te dieron y que lo compartes cuando le das reenviar, ¿qué pan estás compartiendo? Yo te pregunto, ¿es el pan que está plasmado en la Escritura y del que habló Jesucristo? ¿Es el pan que Él te dio? ¿O es otro tipo de pan? ¿No es el pan de Jesucristo el que estás compartiendo? Cada quien decidamos y consideremos y meditemos en lo que hacemos al compartir, al dar de este pan. Ya lo recibí y de este mismo pan le doy a aquel a quien quiero bendecir. Pero realmente es una misma bendición, es una misma copa, es un mismo pan, es una misma agua. ¿Es un mismo bautizo o es otro?
1 Corintios 18 dice, mirad a Israel, y ahí fíjate lo que dice, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar, pero está hablando de la carne. Israel según la carne, no está hablando del aspecto espiritual. Perdón. Dice, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que algo sea lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Pero fíjate que aquí ya le está hablando a los corintios, pero dice, les está diciendo, lo que los gentiles allá en el templo de Afrodita, ¿sí?, le están sacrificando a otro dios, a los demonios los sacrifican. Y no a Dios, no al único Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Bueno, Pablo, por fin, ¿un ídolo es nada o sí es algo? Bueno, ya hablamos de este tema también, ¿sí? Te recomiendo que cheques los estudios anteriores. Efectivamente, un ídolo es nada. El ídolo, la imagen, es el vínculo que utilizan los demonios. Por eso leamos y separemos los conceptos. Una cosa es un ídolo y otra cosa es un demonio. No es lo mismo. Una cosa es la idolatría, tu actitud, la actitud de idolatría, y otra cosa es la influencia demoníaca. Una vez más, voy a leer desde el verso 18. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿De qué está hablando? Del templo. Los israelitas estaban sacrificando, estaba el templo en pie, etcétera, etcétera. Pero fíjate lo que dice. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, que sea algo, lo que se sacrifica a los ídolos, en contraste por fuera. Antes dijo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. ¿Por qué? Porque todo lo que hacían los gentiles, queriendo parecerse a lo que hacía Israel en el templo, al Dios de Israel, pues no tiene nada que ver. Por eso lo pone en contraste. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Aquí el apóstol Pablo está hablando del problema, un problema mayúsculo que representa la comunión espiritual que se genera en un lugar en el que un creyente convive con los gentiles que sacrifican a los ídolos. El que piensa que esté firme, mire que no caiga. No hay que abusar de la seguridad. No es a los ídolos en sí a quienes sacrifican, sino a los demonios, cuando lo hacen los gentiles de esa manera. Efectivamente, los ídolos no son nada. Pero lo que está diciendo Pablo es que los demonios son entes inmundos de maldad que utilizan a los ídolos como vínculo para mantener cautivos a los gentiles y a quienes no tienen a Dios. De ese peligro te está advirtiendo Pablo. De repente no vas a estar en la misma y tú pensando que eres un creyente en el Dios único de Israel. De manera que el problema está en que un creyente, habiendo conocido de su redención por la sangre del Mesías, y que es la comunión que un creyente tiene con su Salvador, puede estar en peligro de llegar a tener comunión con los demonios. Pablo está exponiendo el problema en un nivel espiritual, el cual repercute, por supuesto, en lo material, en hechos tangibles. Pablo nos está percibiendo del poder espiritual de maldad que existe al convivir con ese tipo de eventos. Hablo de aquellos acontecimientos
¿sí? Hay que aprender a separar. No es que no te juntes con los gentiles. No está hablando de eso, sino de participar en eventos que no tengan nada que ver, ¿sí? Con instrucciones del Señor, acabamos de hablar de los eventos, de las festividades, estas creadas por los hombres, por el pueblo judío, y que andan bien contentos los creyentes en Yeshua participando de eso. Y no solo eso, peor aún. Por ejemplo, hablando de Hanukkah, ustedes pueden ver publicados en redes sociales muchas personas que de repente llegan al extremo de querer en su mente ya desviada equiparar lo que estaba sucediendo, lo que sucedía en los sacrificios del altar con la Hanukkah de 9 brazos. Y hacen una serie de comparaciones que dices tú, bueno, es una aberración triste. Muchas personas andan en esa situación. De eso te está advirtiendo Pablo. Y esas personas no escucharon a Pablo, no escuchan o no están entendiendo a Pablo de la advertencia que nos está haciendo. De tener mucho cuidado, de no estar confundiendo las cosas. De lo terrible que puede ser nuestro destino espiritual y la vida y no alcanzar la meta. Y a continuación Pablo explica que esto es imposible. Es imposible participar de la mesa con los demonios sin tener consecuencias. Vamos hablando, recordemos que Pablo comienza a hablar de la idolatría, identifica la idolatría en la actitud de las personas, de rebelión, de querer hacer las cosas a su modo, y en un momento dado Pablo liga la actitud, esa misma actitud, con los demonios, con lo que generan en el mundo espiritual los demonios en las personas. ¿Y qué es lo que utilizan los demonios como vínculo? Aspectos, pueden ser imágenes, pueden ser ideas, pueden ser a los mismos hombres que andan estableciendo analogías fantasiosas, como lo que les acabo de comentar, terribles, cosas que ya están ahí en la idolatría y sin darse cuenta las personas, tristemente. Verso 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Fíjate hasta dónde llega Pablo y te reta con esta pregunta. ¿Realmente crees que eres tan fuerte en el espíritu como para eso? Así es que no importa que los corintios se sintieran muy fuertes, espiritualmente hablando, que hubiera algunos que dijeran que eran muy maduros, jamás podremos llegar a pensar que somos más fuertes que Dios. Y eso lo dijo en un sentido muy tajante. Si Dios no tiene comunión con el pecado, ¿acaso nosotros sí? ¿Y no obedecer las consecuencias? En donde hay pecado, en donde el pecado está albergado por las personas, ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Dios está en todos lados y está invitando a su pueblo a que le siga. Yeshua hoy está reuniendo a las ovejas de todo el mundo. Pero no puede tener comunión con el pecado. Por esa fue la razón por la que en la cruz Yeshua dice: Señor, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento el pecado estaba sobre el Hijo de Dios. Y en ese momento
dejó de tener comunión. Por un solo momento, por un breve momento, dejó de tener comunión con el Padre. Porque el Padre en su santidad no puede tener comunión con el pecado. No podemos tomar la misma copa del pecado, de los demonios, y pretender celebrar la Pascua. Verso 23, todo me es lícito, fíjate, y aquí retoma el tema de los capítulos anteriores, acerca de la libertad que tenemos, o que te da el conocimiento de la ley. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Dos cosas distintas. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Si bien es cierto que el conocimiento nos puede dar la conciencia de que muchas cosas las podríamos hacer sin que nos sea prohibido, ¿sí? Lo que en realidad debemos preguntarnos es si eso que puedo hacer y que yo sé que no es pecado, porque conozco la ley, realmente es conveniente. No solo para mí, sino para el que me ve. Ya sea para mí mismo o para quienes en un momento les puedo ser estorbo. Y aún debemos preguntarnos si eso que pensamos hacer a nosotros nos edifica. Hay un error muy común que hoy en día cometen aquellos que enseñan tradición y se sienten muy orgullosos diciendo que saben, son conscientes que lo que hacen no es bíblico, que es tradición del pueblo judío, pero que a ellos les edifica. ¿Será eso? ¿Será que te edifica en el espíritu o te está edificando en la carne? Lo que no es de Dios no edifica en el espíritu. Y si piensas que te edifica en el espíritu, no es en el espíritu, en Yeshua. Hay que entender esto muy claramente. Dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Tú puedes practicar puedes en un momento puedes practicar judaísmo, andarte poniendo las filacterias, e incluso diciendo a la gente, no es bíblico, pero quienes quieran hacerlo, pueden hacerlo, si les edifica. Error. Terrible error si sabes perfectamente que estás hablando con pequeños en la fe. ¿Cómo es posible que les dejes una gran responsabilidad de esa manera? No puede ser. No debería ser. Porque para algo Dios te pone al frente de ellos, para que los guíes, no para que les digas hagan lo que quieran. Pues qué chiste entonces, ¿para qué estás haciendo al frente de ellos? ¿Para qué te están escuchando? ¿Para qué quieren seguirte? Dios tiene una responsabilidad, el llamado es para guiar en el nombre del Señor. Así de que bueno, tengamos mucho cuidado con lo que hacemos. ¿Te es lícito? O sea, sí, pero ¿te conviene? ¿Y conviene que te vean haciendo lo que haces? Otra, ¿te edifica en primer lugar a ti? ¿Te edifica en el Espíritu del Señor, en Yeshua? ¿O solamente te edifica en el ego? Hay que pensar bien. Y entonces cuando lo pienses bien, decide lo mejor. Dice el verso 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed. Aquí va a aterrizar Pablo. Va a aterrizar después de todo este tema. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pablo puede afirmar esto después de haber aclarado que no debemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, porque la carne misma no está infectada por los demonios. Eso es obvio. Y puede, por lo tanto, ser comida.
¿sí? La advertencia de Pablo tiene que ver con la atmósfera de comunión con demonios en determinado lugar o evento, lo cual debe ser evitada. Esto significa que los sacrificios pierden su carácter religioso cuando la carne se vende en la carnicería. Así que estaba permitido comer carne que pudo haber sido sacrificada y a un ídolo sin que el creyente fiel le afecte esta situación. Claro, ¿por qué? Porque no está participando de aquellos sacrificios, de aquel culto. Simplemente no tuvo intervención en ello. Dice el verso 27, si alguno incrédulo os invita y quiere ir, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntad nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Una vez más, tu prioridad es pensar antes que en ti mismo, en tu prójimo. Una vez más, una persona madura en la fe sabía que la carne en sí no tenía ningún problema como hoy en día, sino que un maduro debe ser garante de aquel cuya conciencia es débil, y que al haber dicho que aquella carne era sacrificada a los ídolos, aún sin comprender que los demonios no afectan la carne, entonces Pablo dice, no comas esa carne por causa de la conciencia de aquel débil que lo declaró. Porque si te ve aún así que lo comes, él va a pensar eso. Entonces no hay problema. No hay problema, sí, no hay problema para ti, pero porque tú ya entiendes esto. Pero aquel que es débil y que en un momento pueda estar involucrado en el aspecto espiritual con aquel culto, entonces para él sí va a haber un problema serio. Continuamos. Dice, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y yo con agradecimiento participo. Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto tiene que ver con el propósito de nuestras vidas. Que todo lo que hagamos glorifique y le dé honra a nuestro Padre. Siempre con la conciencia de que solo podemos darle gloria y honra a Dios haciendo lo que a Él le place y no lo que a ti te place solamente. Dice el verso 32, no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos. Fíjate cómo dice esto Pablo. Él trató siempre de agradar a todos. Dice, no procurando, pero aquí está la clave, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Hoy en día tú puedes estar hablando con una persona que lamentablemente ya aprendió a andar con judaísmos, pone en sus casas la dichosa mezuzá y andan con la estrella de David, o sea, judaísmo, ¿no? Tal cual en su casa. Y llegan personas y les preguntan y dan su explicación, ¿no? De qué significa y todo. Pero fíjate lo que dice Pablo aquí. No se tropiezo ni a judíos ni a gentiles. O sea, gente puede llegar a la casa de estas personas, gente que no sean creyentes, gentiles. Eso para ellos es un tropiezo. Y a los creyentes, ni a la iglesia de Dios, o sea, a los creyentes. Como también yo en todas las cosas agrado a Dios, no procurando mi propio beneficio. Cuando tú exhortas a unas personas, me ha tocado que en alguna ocasión exhorté a algunas personas para que eso trataran de evitarlo, pensando precisamente en aquellos que querían conocer a Dios.
y que no les fuera tropiezo. ¿Cuál era su respuesta de estas personas? Pues a mí no me afecta y a mí me gusta mucho y yo siento que no le hago nada a nadie. ¿En qué están pensando? Están pensando en ellos mismos, no están pensando en los demás. No están pensando en el gentil que les va a preguntar. Están actuando de forma egoísta. Dice Pablo: yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Cuál es el propósito? Que sean salvos. Cuidemos mucho de que nuestras actitudes no hagan entonces tropezar a otros, sino que todo lo que nosotros hagamos tenga el propósito más importante. Una vez que hemos entendido que cualquier cosa que pensemos que sabemos, en realidad aún no lo sabemos como deberíamos saberla. Y en consecuencia, entonces, en un espíritu de humildad, procura siempre que muchos sean salvos. Porque hemos entendido que es mejor golpear nuestro cuerpo, como lo dijo Pablo, absteniéndonos de cosas que quisiéramos con tal de poner nuestra vida en servicio, en servidumbre a todos aquellos por los que murió Yeshua. Que podamos decir algún día que vivimos teniendo este gran honor. Amén. Señor bendito, gracias por este tiempo de análisis, de meditación en tu palabra, Señor, por esta gran oportunidad que nos das de compartir la Escritura, de compartir, Señor, lo que estamos aprendiendo y que tengamos, Señor, la oportunidad de poner en práctica toda esta enseñanza que tú nos dejas a través de tu apóstol Pablo, Señor. Gracias, bendito Rey, por esta gran enseñanza, por esta gran oportunidad. Permítanos ser instrumentos válidos, Señor, para tu reino. Permítanos morir cada día a nosotros mismos, que busquemos siempre el beneficio de nuestro prójimo antes que nuestro propio beneficio, Señor. Que el conocimiento que estamos teniendo de ti, de tu palabra, de tu ley, sirva precisamente a ese propósito divino, que busquemos que muchos sean salvos. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén.